Ya chicos, entonces, en la clase del día de hoy, que es la clase número 3 del segundo semestre, vamos a trabajar la revisión y reescritura del reportaje. Súper importante tenerlo claro, revisión y reescritura. Se supone que ustedes ya deberían tener su reportaje elaborado o ya bastante avanzado para poder corregir según algunos indicadores, como por ejemplo las características del género reportaje, la sustitución léxica y la progresión temática, que es lo que vamos a ver hoy día. Para eso, tenemos que recordar cuál fue la actividad de la semana anterior. Y aquí le voy a preguntar a el Tomás, que llegó recién. Tomás, ¿estás por ahí? Tomás Escobar. O yo aludo. O me lo imaginé, o no. Ah, era el Matías. Matías Escobar, ¿está ahí? Matías. Matías Escobar. Hable, por favor. Recuerden que ustedes van validando su asistencia con su participación. ¿Está Matías o no? ¿Está Matías? Entonces le voy a preguntar a la Francisca Veloso. Francisca, ¿estás ahí? ¿Qué? Ya, Fran. ¿Cuál fue la actividad que hicimos la semana pasada, se acuerda? Tiene que ver con el dibujito que está acá al lado. ¿Qué fue lo que hicimos la semana pasada? ¿Se acuerdan, no? No, ¡Ay! Pero qué terrible. Ha sido un golpe de perdón, soy bien. un balde de agua fría, sí. Qué horror. Chiquillos, Fue una actividad son 2 páginas del libro ¿ya? y el comienzo de escribir el reportaje. Excelente, muy bien, Javiera. Muy bien. La Javiera le achuntó, ¿cierto? En realidad no lo achuntó, tenía la certeza de lo que hicimos la semana pasada, que fue hacer algunas páginas del libro, ¿cierto? Donde trabajamos justamente lo que tenía que ver con la progresión temática. Y después tenían que comenzar a escribir su primer borrador para ya tenerlo terminado esta semana. Y tenían que compartirlo, que ahí me parece que hay una o dos personas que lo compartieron finalmente, a través de un drive con el correo estudiantespalmaresloscóndores@gmail.com. La gente que no lo compartió la semana, lo puede compartir esta semana porque eso va a ir como registro, actividad de registro de proceso, ya para que lo tengan en cuenta. Eso es lo que vamos a terminar de hacer hoy día, es decir, revisar aquel borrador que ustedes compartieron y que tenían que escribir en base a estos indicadores, a estos apartados, que más que nada es la estructura de nuestro reportaje. Su reportaje debía tener un titular, ¿cierto? Tiene que tener un párrafo inicial, que es un lead, que es una especie de resumen de lo que se va a tratar el texto, una generalización del tema central. Y después viene el cuerpo del reportaje, que ahí era libre la extensión, obviamente, sin tratar de excederse de las 5 páginas aproximadamente, ojalá 2 máximo. Después teníamos un párrafo final donde se cierra el tema a través de una afirmación o reflexión, ¿cierto? O pregunta de reflexión también podía ser. Y los recursos gráficos que correspondían a las imágenes, ¿cierto? Que se ilustran, a la profundización de la información mediante el uso de algunos esquemas o estudios que ustedes pudieran reconocer. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos que recordar cuáles son las fases de escritura que nosotros hemos seguido para lograr esto. Me llama mucho la atención que estén como un poco perdidos en el ciberespacio porque nosotros siempre repasamos esto mismo. Primero, trabajamos en el acceso al conocimiento, donde ustedes conocieron las características del género reportaje, realizaron su entrevista, buscaron información, después hicieron una planificación, y después de la planificación recién comenzaron a escribir, que fue la semana pasada. Después, que es hoy, vamos a centrarnos en la revisión y reescritura, y esta es la última etapa, es la última clase que vamos a trabajar con lo del reportaje. Y para eso, mis queridos, tenemos que pensar en la siguiente habilidad, que es evaluar. Esta es la habilidad que hoy vamos a trabajar principalmente. Y para hablar de la evaluación,
tenemos que pensar en que esto es una habilidad metacognitiva. Y aquí le pregunto a Nicolás Leiva. Nicolás Leiva, ¿estás ahí, Nicolás? Sí. Muy bien, Nico. Nico, ¿qué querrá decir que algo sea metacognitivo? ¿Se acuerdan cuando utilizamos la palabra meta o metalingüístico? ¿A qué hacía referencia esas cosas? ¿O qué se le viene a la cabeza a usted, Nicolás, con la palabra metacognitivo? Igual es complejo, así que no se preocupe si se equivoca. ¿Qué será? Nico, ¿se le ocurre algo? Cualquier cosa. ¿Nada? ¿Y sobre evaluación? ¿Qué entiende usted por evaluación, Nicolás? Como una prueba o Ya. saber los conocimientos de los otros, de los demás. Ya, es cuando se quiere saber cuánto conocimiento se tiene sobre algo, ¿cierto? Es como algo así, ¿verdad? Sí. Muy bien, Nicolás. Muy bien, lo metacognitivo justamente tiene que ver con eso. Cuando hablamos de metacognición, hablamos sobre la reflexión que hacemos sobre el conocimiento, ¿ya? Sobre el conocimiento mismo, sobre el aprendizaje que nosotros estamos desarrollando. Lo que nosotros queremos hacer aquí es ver qué es lo que aprendimos sobre el género reportaje, es decir, saber si fuimos capaces de reconocer su estructura, si sabemos utilizar bien la sustitución léxica, por ejemplo, o la progresión temática, o si logramos realizar bien una investigación. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer en esta parte es una reflexión sobre nuestro propio conocimiento. Por eso es metacognitivo, ¿ya? Es sobre la reflexión que hacemos sobre nuestro aprendizaje. Y para eso, mis queridos, lo que tenemos que hacer básicamente es tener claro los conocimientos que vamos a aplicar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en base a esos conocimientos nosotros vamos a movilizar nuestro pensamiento crítico, que se basa en aplicar ciertos juicios basados en criterios para la evaluación. Suena raro, pero no es tan raro. De hecho, ustedes están súper familiarizados con el tema de la evaluación. De partida, saben lo que es una pauta de evaluación. Así que con eso les voy a explicar bien cómo funciona esta habilidad. Y aquí está. Esta es la pauta de evaluación que yo se las presenté la semana pasada, con la cual tienen que construir su reportaje. Acá, lo que se evalúa, hay indicadores que son de contenido de las partes del reportaje, que son estas que están acá en rosado. Otras que tienen que ver con ortografía y coherencia, que son las que están acá en celeste, y otras que tienen que ver con los aspectos formales. Por lo tanto, yo, por ejemplo, para poder evaluar que nuestro texto presenta de forma clara y organizada la información utilizando progresión temática y sustitución léxica, debo saber primero qué es la progresión temática y qué es la sustitución léxica. De esa manera, yo lo que hago aquí es reconocer cuáles son los conocimientos que tengo sobre el tema y aplicarlos en mi trabajo para poder mejorarlo, ¿ya? Ese es como el fin de la evaluación. Es decir, nosotros vamos a hacer una reflexión sobre nuestro propio aprendizaje, pero a la vez nuestro foco va a ser mejorarlo, ¿ya? Ir reconociendo los errores, porque finalmente cuando uno aprende de los errores. Por eso le decía a Nicolás que no importa si se equivoca en su respuesta, porque en realidad cuando nos equivocamos, más recordamos el error y a partir de ese recuerdo del error vamos mejorando nuestras falencias, ¿ya? Y nuestro aprendizaje, por supuesto. Entonces, recordemos la pauta de evaluación, que es la que tenemos que aplicar para revisar nuestro reportaje. Ustedes la van a aplicar de manera simple, marcando logrado, medianamente logrado o no logrado para poder mejorarlo, ¿ya? Cuando tengan su reportaje más o menos acabado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer entonces? Primero tenemos el titular y el LEAD, sintetiza correctamente el tema central del reportaje. Aquí básicamente lo que se revisa no es la creatividad, sino que el título y el LEAD, que es ese cuadro resumen del inicio, sea representativo de la idea principal o sea referencial de su reportaje, ¿ya? Es decir, que no cueste entenderse, sino más que nada
haga referencia al tema del trabajo, básicamente. 2. El cuerpo del reportaje demuestra una investigación periodística completa utilizando correctamente fuentes primarias y secundarias. Fuentes primarias, recordemos que son las entrevistas que ustedes realizaron, las secundarias son estudios que conozcan sobre el tema y que le hayan ayudado perdón, a nutrir su reportaje, ¿ya? Eso es como lo principal. Después, en el 4, el reportaje incluye al menos 2 elementos gráficos de apoyo distintos, ya que pueden ser imágenes, puede ser un cuadro para resaltar alguna cita de algún entrevistado, o también pueden ser algunos estudios, esquemas que ustedes realicen. Hay algunas personas, o una persona en particular en este curso, que estuvo haciendo una encuesta. Por ejemplo, esa encuesta, en vez de presentarla en forma de texto, puede colocar un gráfico donde se muestre los resultados, perdón, de esa encuesta, ya de manera numérica, para tenerlo de apoyo al momento de hacer referencia dentro de su reportaje. Después, tenemos las citas. Las citas se incluyen, ¿cierto? Pero no necesariamente utilizando el formato APA, sino tiene que ser una cita donde se haga referencia básicamente a la fuente. Ya lo vamos a ver en el ejemplo que les tengo durante la clase, así que no se preocupen. El 6, se presentan ideas de forma clara y organizada, que eso lo vimos la semana pasada, utilizando la progresión temática, que también lo vimos la semana pasada, y lo que vamos a ver hoy día, que es la sustitución léxica, ¿ya? Esto no es necesario que lo sepan ahora, porque en realidad lo vamos a ver hoy. Después, el 7, se emplea adecuadamente la ortografía lineal, acentual y puntual. Esto todos lo conocemos, ¿cierto? El uso correcto de punto y coma, que estén bien desarrollados los párrafos. Ustedes saben que en cada párrafo se trata un tema distinto del tema principal, ¿ya? Así que me parece que aquí no hay mucho en qué profundizar, por ahora, al menos que tengan grandes falencias en eso. Y por último, tenemos los aspectos formales, que este es un ítem casi regalado, chiquillos, basta con que ustedes sigan lo que aquí dice, nada más que eso. Dice, aspectos formales, el nombre bajo el título y el lea, ¿cierto? Después viene el cuerpo en letra Arial, número 12, interlineado, hoy no puedo creer que todavía no lo he cambiado, interlineado 1,5, ahí debería haber una coma, 1,5, justificado y presentado en columnas, ¿ya? Formato de entrega en PDF, lo van a hacer por medio de la plataforma, la idea es que lo compartan al Drive es solamente para yo ir revisando sus avances, porque eso va con el ticket, ¿ya? Eso es actividad de registro de procesos. Así que la entrega formal, que es el 3 de septiembre, la van a hacer mediante formato PDF, ¿ya? Y lo van a subir a la plataforma. Solamente tienen que subir un trabajo del grupo, ¿ya? No suban todos el trabajo, uno solo. Y ahí yo los voy marcando dentro de su evaluación, porque obviamente van a estar todos los integrantes, así que no se preocupen si uno no lo tiene. Entonces, vamos a lo nuestro, al tema central de hoy día, en realidad no central porque esto lo vimos la semana pasada, que son la progresión temática y la sustitución léxica, que son los dos conceptos ortográficos que vamos a ver, más que ortográficos en realidad de sintaxis, que ayudan a mantener la coherencia dentro del texto. Los vamos a profundizar para que ustedes lo puedan aplicar dentro de su texto. Entonces, tenemos la progresión temática, esto lo voy a hacer súper rapidito porque lo vimos la semana pasada, y que tiene que ver más que nada con el avance que tiene el tema dentro del texto, ¿ya? Sabemos que nuestro tema central siempre debe ir perseguido por una idea. 1, 2, 3, no se debe reiterar la idea. Eso es como súper importante lo que quiere trabajar la progresión temática. La idea es que siempre se estén trabajando ideas diferentes. Por ejemplo, el tema central acá era la red WOOF, ¿cierto? O de los woofers. Después, la segunda idea que se plantea en el LEAD es la intención la intención que tiene el proyecto. Y después dice o habla acerca del sistema que se opera en Chile y en el mundo. ¿Vea? Si ustedes se fijan, en un párrafo no es necesario que yo repita la misma idea a cada rato, porque si no, no va a haber progresión temática. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan claro, porque suele suceder que en muchas ocasiones reiteran la misma información, ¿ya? Y eso no es efectivo dentro de un reportaje. Esto es lo que vamos a ver hoy día.
lo central en realidad. Tiene que ver con la sustitución léxica. Y como la palabra lo dice, la sustitución léxica corresponde a un procedimiento que nosotros realizamos para mantener la coherencia, mediante el reemplazo o sustitución de palabras. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de evitar la reiteración, ya que es un vicio ortográfico bastante común, sobre todo a la edad de ustedes, chiquillos, porque al no carecer, pero al no dominar un vocabulario más amplio, suelen repetir ciertas palabras, y para que ustedes sepan, hay algunas estrategias que se pueden utilizar para evitar la repetición de sustantivos dentro de un mismo párrafo, ya que eso es como lo fundamental. Un ejemplo de eso es el siguiente. Me como 2 manzanas al día. Es bueno comer fruta regularmente. En vez de repetir la palabra manzana, se utiliza la palabra fruta, porque si no sería reiterativo. Hay distintas formas de establecer una sustitución léxica que no necesariamente tiene que ser por hipónimos, que en este caso sería una generalización, sino que también tenemos estas, ¿ya? Estas son algunas de todas las formas de sustitución léxica que existen. Es una estrategia que se utiliza mucho, sobre todo cuando vayan a la universidad, para no ser reiterativos dentro de sus trabajos. Y nosotros vamos a ver especialmente estas 5, ¿ya? Nada más que eso. Primero tenemos una sustitución léxica que se da por relación de sinonimia. Atención aquí. Sinonimia tiene que ver justamente, como ustedes lo están pensando, con los sinónimos. Ejemplo, Charly García dio un nuevo concierto. El espectáculo conmovió a miles de seguidores. En vez de repetir la palabra concierto, lo sustituimos por su sinónimo, que es espectáculo, y ahí tenemos una relación por sinonimia, ¿ya? Después tenemos hipónimos o generalizaciones. Con estos términos se designa la relación de inclusión que puede establecerse entre los significados de diferentes palabras. Por ejemplo, en vez de hablar del singular, se establece el conjunto de la palabra que engloba el concepto central. Por ejemplo, para que lo podamos entender, dentro del conjunto animal encontramos el concepto gato. Entonces, cuando yo menciono un gato, perfectamente después lo puedo llamar el animal y lo establezco dentro de su conjunto en vez de decir el gato de nuevo. Un ejemplo de esto es el siguiente. Miro con atención la mesa, la silla, la biblioteca. Los muebles dicen algo acerca de sus dueños. En vez de repetir lo mismo que había mirado, solamente lo generalizó y mencionó el conjunto. Es una relación por hiponimia, ¿ya? Esa es como la diferencia con la anterior. Después tenemos la paráfrasis, donde en vez de utilizar un sinónimo o una generalización, lo que yo hago más que nada es utilizar la explicación del concepto, ¿ya? Como se ve acá en el ejemplo. En 1844 se inaugura el primer telégrafo. La transmisión a distancia de información mediante un cable, que hace referencia al telégrafo, modificará sustancialmente la comunicación humana, ¿ya? En vez de repetir telégrafo a cada rato, lo que yo hago, en vez de eso, defino el elemento, ¿ya? O el sustantivo que estoy utilizando antes. Otro elemento de sustitución léxica es la sustitución pronominal, ¿ya? Y como su palabra lo dice, tiene que ver con el uso de los pronombres para sustituir un elemento anterior o un sustantivo anterior. Por ejemplo, Javiera y José se conocen desde pequeños y ahora son novios. Les, en vez de decir a Javiera y José, ¿cierto? Les gusta viajar por el mundo y andar en bicicleta. Ya, ahí está como el reemplazo que se hace, para no tener que repetir lo mismo, ¿cierto? Los mismos sustantivos. Y finalmente, nos podemos ahorrar mucho también utilizando las elipsis. ¿Y qué son las elipsis? Son las omisiones, ¿ya? En simples palabras, tiene que ver con la supresión, ¿ya? Intencional de un elemento del discurso que se sobreentiende dentro de él. Por ejemplo, José está en el mercado y yo en la casa. Aquí lo que se suprime, que es lo que está aquí en 0, ¿cierto? Ay, se me fue. Lo que está aquí en 0 es la palabra, o el verbo en realidad, estoy, ¿ya? En vez de decir José está en el mercado y yo estoy en la casa,
para no tener que repetir ese estoy, ese verbo, el verbo de estar, ¿cierto? Se suprime porque se subentiende, por lo tanto no es necesario colocarlo, sino sería muy redundante, ¿ya? ¿Se comprende hasta aquí lo que es la sustitución léxica, chiquillos? Dedito para arriba, si se entiende. Después vamos con las preguntas. Muy bien, perfecto. Ya, chiquillos, entonces, esta parte traté de hacerla bastante rapidita porque me interesa centrarnos en esto. La actividad de hoy día, que es con registro de proceso, tiene que ver con la revisión de su reportaje, ¿ya? Para eso van a abrir su documento, que espero que lo tengan hecho, en Drive, ¿cierto? Y marcar los elementos que necesitan para corregir, perdón, que necesitan corregir según la pauta, ¿ya? Que es la pauta que está acá. Se las voy a dejar proyectada para que ustedes la puedan ir viendo mediante la escritura de su texto, y van a reescribir el documento para finalizar con la diagramación, ¿ya? Eso es como lo principal que vamos a hacer hoy día, y para eso vamos a trabajar en grupos. Entonces, vamos a pausar nuestra grabación y nos reincorporamos cuando terminemos de realizar nuestro trabajo. Bien, chicos, ahora que todos terminaron su trabajo grupal, quiero mostrarles lo siguiente. Cuando ustedes están trabajando en el Drive, este no es el Drive, por supuesto, para poder hacer la entrega tienen que descargar el documento, ¿ya? Lo descargan en un formato Word, y lo más probable es que se les descargue así súper desordenado, y si ustedes se fijan, esto viola algunos indicadores que nosotros tenemos que tiene que ver con los aspectos formales, ¿ya? Entre los aspectos formales, ¿qué es lo que dice? Dice que nuestro título, ¿cierto?, tiene que estar centrado. Para hacer eso me imagino que ya todos ustedes lo saben, con número 15. Si no está 15, le ponemos acá. 15. Pueden ponerlo en negrita y yo no tengo problema. Después tenemos el LEA, que el LEA opcionalmente lo pueden poner en cursiva, ¿ya? Solo si quieren, no es obligatorio. Cursiva. Y debajo de eso va el autor. O autores, por ejemplo, si es que son autores. Ahí. Después tenemos, se les pide que su texto esté justificado. ¿Qué significa que un texto esté justificado? Que esté así recto, parejo. ¿Cómo se hace eso? Yo marco todo el texto hasta abajo. No sé por qué escogí un texto tan largo. Ahí. Y vamos a poner este cuadrito, ya que está con las líneas parejas. Eso se llama justificar. Y ahí su texto le queda ordenado, ¿cierto? Ahora, ¿cómo trabajar con las imágenes? La imagen yo la puedo dejar así en grande, o también la puedo dejar más pequeña. Y si ustedes se fijan, como que queda raro ahí. Entonces, yo puedo pinchar aquí en el dibujito, o la gente que no tiene el último Word, se puede ir acá a formato de la imagen y busca, bueno, antes aparecía un perrito. Puede ser un perrito o este arco iris. Se van aquí al arco iris o al perrito que salen algunos Word y ponen estrecho. Y así la imagen, ustedes la pueden acomodar al texto en la parte que ustedes quieran, ¿ya? Y les queda, dentro del texto no les tapa nada, ¿ya? Bastante parejo, y ustedes lo pueden organizar como quieran. Si hay alguien que por casualidades de la vida quiera colocar su texto en columna, porque me parece que lo dice la pauta, no estoy segura, la vamos a ver de todas maneras, pero para colocar un texto en Sí, sí, columnas, sí. ¿sí? Ya. Vamos, ¿cómo colocar un texto en columnas? Nos vamos acá, marcamos todo el texto de nuevo, ¿cierto? Y ponemos acá disposición o diseño de la página también en el Word antiguo, y se van a esto que dice columna, básicamente. Y hay distintos tipos de columna, 3, 2, de izquierda, o sea, con mangos a la izquierda, mangos a la derecha. Ahí ustedes pueden elegir, pero esta es la que se utiliza para los reportajes. Así. Y si nosotros
achicamos acá. Nuestro reportaje quedaría así. ¿Se fijan? La diferencia. Vamos a borrar ahí para que se vea un poco mejor. ¿Ya? Así se vería nuestro reportaje. ¿El LEA tiene que Agrandemos. estar dentro de la columna? No, el LEAD no, porque recuerden que dice que es debajo del título. Y debajo del LEAD van los autores. Título, LEAD, autores. Y después vienen las columnas. Ahora, si Ah, ustedes ya. fijan, acá me falta un elemento gráfico. Hay gente que quizás va a querer trabajar, resaltar el texto, una parte de un dicho de algún entrevistado. Por ejemplo, ya nosotros vamos a sacar este pedacito de texto que está aquí. Lo vamos a copiar. Copiar. ¿Y cómo se hacen los cuadros de texto? Básicamente yo me voy acá a insertar, cuadro de texto, sacamos ese, y copiamos nuestra cita, y obviamente ahí no se ve tan bonito. Yo puedo cambiarle el formato, lo puedo poner con letras de colores, no sé, puedo ponerlo así en cuadrito, o si quiero también dejarlo sin cuadrito. Ay, no puedo hacerlo aquí, ahí, sin cuadrito. Y pasa lo mismo que con la imagen. Yo me voy a buscar al perrito o a este arcoíris, ¿cierto? Donde dice formato de forma. Pincho acá en formato de forma y pongo estrecho. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto? Entonces, en vez de dejarlo allá, lo puedo dejar acá al medio. O donde yo considere que se ve mejor. Aquí vamos, uy, es que me aparecen las cosas de Zoom, por eso me cuesta tanto trabajarlo aquí. Ya, nos vamos acá a inicio para que quede más centrado, por ejemplo, o también lo puedo dejar cuadrado. A mí me gusta más cómo se ve centrado en este caso. Ya, ahí ustedes tienen un cuadro de texto donde se resalta información. De hecho, esto lo pueden poner más grande. Y ahí tengo Miss, de nuevo al perrito y ponerlo estrecho. Dígame. después de ponerlo en dos columnas, después, ¿cómo hago para que el título quede arriba con el LEAD y las columnas para abajo? Porque se pone en columna todo, el LEAD, el título, todo. ¿No? Ah, es que usted lo hizo así. Para poner las dos columnas, tienen que marcar primero el texto que quieren colocar en dos columnas. Porque usted lo Ah, tiene ya, para ya, poner todo. ya, ¿Ya? Vuelvan ya, atrás entonces. Y ya. porque la idea, para que quede así separado, ustedes tienen que seleccionar el texto que necesiten que quede justamente en dos columnas, como acá. ¿Ya? Y ahí, si ustedes se Ya, fijan, tenemos un cuadro para resaltar información relevante, ¿cierto? Tenemos una imagen y ahí ya cumplimos con nuestros dos elementos paratextuales que nos sirven para acompañar o complementar, mejor dicho, nuestro reportaje con información. ¿Ya? Y eso es todo, queridos. No sé si esto les sirvió de algo. sí, gracias. Ya, perfecto. Aquí, Mucho. chiquillos, cuando ustedes lo quieren cerrar para pasarlo a PDF, bueno, no sé si acá me va a dar la opción, es que yo lo tengo anclado al Drive, pero si ustedes no lo tienen anclado al Drive, debería aparecerle una nubecita distinta. A ver, dice no guardar. Ah, más opciones para guardar. A usted debería aparecerle esto, así, ¿cierto? Entonces, para guardarlo en PDF, ojo acá, guárdenlo en PDF cuando sea su versión final, porque si no, no van a poder modificarlo. Esa es la gracia que tiene el PDF. Entonces, le ponemos nuestro nombre, portaje, y en vez de guardarlo en documento Word, aquí dice tipo, ¿cierto? Yo busco PDF, pongo PDF y pongo guardar, y se me va a guardar en el formato que se pide dentro de la pauta. ¿Por qué les pido ese formato, chiquillas? Porque cuando ustedes suben una tarea en PDF, yo puedo verla inmediatamente y hacerle las correcciones sobre el PDF. En cambio, si me la envían en Word, yo tengo que descargar el Word, pero después ustedes no pueden ver las retroalimentaciones. En cambio, en el PDF sí, pueden ver la retroalimentación que yo les voy haciendo a su texto. ¿Ya? Ese es como el foco de pedírselo en PDF, no solamente por una cuestión antojadiza, ¿ya? Y eso es todo, queridos. Les voy a compartir nuevamente la clase para hacer nuestro cierre. Entonces, recuerden, chiquillos, que la idea de la clase de hoy día era que ustedes puedan revisar su texto. Hay gente que está un poco atrasada, yo lo sé,
pero traten de hacer igual esta actividad, pasar su texto al Drive, porque esa actividad va con registro de proceso. ¿Cómo lo registro yo? Obviamente revisando el Drive y fijándome quiénes son las personas o qué grupos son los que subieron o no su trabajo al Drive, ¿ya? Con las correcciones. El correo, Miss, por favor. Se los doy. Vamos atrás. Este es estudiante.palmaresloscóndores@gmail.com. A eso tengo que hacer llegar el Sí. Compartirlo reportaje. por Drive. Compartirlo por Drive. Ojo. Compartirlo. Ya. ¿Ya? Que lo vimos antes de hacer la actividad. ¿Se acuerda cómo era, no? Sí, lo hice, pero es que necesitaba el correo. Ah, ya. Este es. Pero todavía lo puede compartir, porque se puede compartir muchas veces. Muy bien. Ya. Para finalizar, entonces, tenemos que recordar algunas cosas que vimos hoy día. Y para eso le voy a preguntar a la Josefina Loyola. Josefina, ¿estás ahí? Sí. Muy bien, José. José, ¿qué era la sustitución léxica, te acuerdas? ¿Qué es lo que vimos hoy día? Ay, Miss, no me acuerdo. ¡Ah! No, lo siento. Atrás. No, no puede ser. Era cambiar una palabra para no usarla dos veces, ¿o no? Exacto, ¿ya? Y así vamos a mantener Reemplazarla. la coherencia, pero sin el uso de la reiteración, que esa es una falta, ¿ya? Es una falta ortográfica. Entonces, sabemos que la sustitución léxica es el procedimiento que se ocupa para mantener la coherencia mediante la sustitución, ¿ya? Evitando las reiteraciones de palabras. Ahí podríamos utilizar sinónimo, hipónimo, las elipsis que son omitir alguna información. Esto tiene que ver con ayudarnos a mantener, chiquillos, la coherencia y la comprensión del texto, que es muy, muy importante, porque si alguien no comprende su texto, va a ser súper difícil que lo pueda leer y también comprender, valga la redundancia. Después tenemos cuándo se entrega nuestro reportaje. 3 de septiembre, entrega del reportaje acabado en formato, le puse PFF, es PDF, en formato PDF, ya no PFF, ese formato no existe. Miss, PDF, dígame. tenemos todo el día para entregarlo, ¿verdad? El Sí. 3 de septiembre. Todo ese día. Ya, Exacto. gracias. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Ese es el único mensaje que les quiero dar, ¿ya? No se atrasen, chiquillos, traten de ir al día con sus entregas, ¿ya? Y eso, queridos, por la clase del día de hoy. Así que vamos a las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, queridos?